placer compartir esta mesa con Juan Cruz y con Horacio. Imagínense si ya a Horacio le resultaba difícil agregar algo. Imagínense. Pero bueno, yo voy a tratar de plantear un par de hipótesis, fundamentalmente, y llegar a alguna conclusión en esta cuestión del realismo en política, ¿no? Y si la política es hacer lo posible o hacer posible los objetivos. Y donde la realidad puede operar como un límite dentro del cual necesariamente hay que moverse, o si la realidad es un marco de condiciones que tenemos que aceptar, porque cualquier propuesta de cambio tiene que partir de un diagnóstico certero y no ficticio, pero donde el rol de la política es justamente romper esos límites que impone la realidad. Así que me adelanto a compartir esta posición. Yo creo que hoy, en este momento, en el mundo hay, lo abrevio porque me parece que el hecho de que estemos acá quiere decir que damos algunas cosas por sentadas de la política internacional. Se están volviendo a generar condiciones de, yo no me animaría a decir por el momento de multipolaridad, sino de ruptura de la unipolaridad. Condiciones de una nueva bipolaridad, distinta a la de la Guerra Fría. No veo todavía varios polos de poder, no veo una multipolaridad. Sí creo que América Latina, lo digo por una convención, no quiero entrar en el detalle, pero todos sabemos qué estamos diciendo cuando decimos América Latina. Podría ser, desde luego, potencialmente un polo, creo que lo va a ser, creo que va a haber una continuidad de los ciclos populares que en este momento está interrumpida por una restauración neoliberal. En estas cosas, ustedes vieron que las palabras son imprecisas, no alcanza con decir neoliberal, porque es al mismo tiempo que neoliberal, neocolonialista, y al mismo tiempo que neocolonialista es neofascista, digamos. ¿En qué categoría entra Bolsonaro? Bolsonaro combina lo peor del fascismo en términos totalitarios y lo peor del liberalismo en términos de entrega económica. Entonces, a veces uno le cuesta encontrar las palabras que definan estas nuevas categorías, y entonces utiliza palabras con las que ya nos entendemos, ¿no? A pesar de la imprecisión que puedan tener desde el punto de vista más estricto. Y esta nueva bipolaridad creo que va marcando una tendencia declinante del eje geopolítico que dominó al mundo durante los últimos 3 siglos, que es el eje del Atlántico Norte. Imperio británico, imperialismo estadounidense, eje del Atlántico Norte. Estados Unidos, Europa Occidental, OTAN. Y creo que está marcando una tendencia ascendente de todos los indicadores, de todas las proyecciones del eje eurasiático, con centro en China y con una alianza muy fuerte con Rusia, tan fuerte que un país que históricamente, o que desde su independencia para acá, a pesar de haber estado en momentos en el movimiento de países no alineados y demás, pero que fue
que miró con mucha simpatía una alianza con los Estados Unidos en las últimas décadas, que es la India, segundo país más poblado del planeta, hoy está intentando volver a formar parte de ese eje eurasiático porque la propuesta, la proyección de la ruta y el cinturón de la seda que le proponen esta expansión de la economía china y de la geopolítica china lo está llevando a integrarse a ese eje eurasiático. La propia Turquía ha cambiado de alguna manera su alianza en el último tiempo, mirando con simpatía también la intervención de Rusia, el papel de determinados países de Medio Oriente y rompiendo el esquema de su alianza anterior, mucho más lineal con los Estados Unidos. Eje eurasiático que está predominando sobre el eje Atlántico Norte. Ahora, esto es en términos geopolíticos, por decirlo de alguna forma, definiendo todavía las categorías de los estados nacionales que le dan forma a esa bipolaridad. Pero en términos conceptuales, yo creo que lo que está en disputa son dos modelos de gobernanza a nivel mundial. Uno representado por el capital financiero globalizado que intenta lisa y llanamente suprimir, eliminar la categoría del Estado Nacional. A mediano plazo, este es un proceso histórico, no es un proceso inmediato, pero creo que la tendencia es a que disputen esos dos grandes modelos. Por eso esta paradoja de que los portaestandartes históricos, el imperialismo estadounidense, el liberalismo económico, portador histórico de la bandera del libre comercio, hoy está asumiendo una posición proteccionista y un país que viene de una economía fuertemente centralizada está asumiendo la bandera del libre cambio. Parecería una contradicción. Yo creo que no es una contradicción. Yo me animo a decir que el planteo de Trump de cierto proteccionismo en la guerra comercial tiene que ver justamente con la recuperación de cierto capital para poder desarrollar algunas áreas industriales que le permitan mantener o recuperar el bienestar de cierto sector de su población. Creo que está fundada en la peor de las doctrinas, que es que el desarrollo industrial va a surgir del fortalecimiento del complejo militar industrial, del complejo militar, y pongo como ejemplo, amenaza a Corea del Norte, retiro del acuerdo nuclear con Irán, bombardeo con autonomía de la decisión de Naciones Unidas a Siria, traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, amenaza de intervención militar en Venezuela. Todo lleva a que, digamos, porque va a ser muy difícil la repatriación de capital a nivel de la industria automotriz. ¿Pero por qué? Porque los grandes conglomerados multinacionales de la industria automotriz les va a resultar muy difícil competir con el salario de un operario de los Estados Unidos con relación a ese mismo operario en Malasia. Va a ser muy difícil. Entonces creo que esa recuperación industrial tiene que ver más con el complejo militar industrial, con determinadas áreas y no con la producción de bienes de consumo, sino con áreas estratégicas que son peligrosas para la paz mundial, que siguen siendo una amenaza para la paz mundial. Ahora, en términos de la potencia del capital financiero,
yo no veo ninguna diferencia entre el gobierno de Trump y los gobiernos anteriores, porque no se trata de un presidente. Un presidente puede tomar determinadas medidas que cambien algunos perfiles parciales de la política interior de su país. Pero no puede frenar el ímpetu, la fuerza, la potencia del capital financiero globalizado. Entonces, una cosa es la guerra comercial, otra cosa es la tendencia histórica del capital financiero globalizado. Y esa tendencia histórica creo que lisa y llanamente pretende terminar con la categoría del Estado-Nación. Si uno toma las grandes áreas de negocios globalizados, ¿no? El sector financiero propiamente dicho, el sector de los alimentos, los medicamentos, el petróleo, las armas, las cadenas de medios, que ya han dejado de ser medios para pasar a ser parte inherente a esos grupos de interés, y suma el volumen de recursos que tiene y lo compara con el volumen de recursos acumulados por los bancos centrales de los estados nacionales, se va a dar cuenta de que hay una diferencia fenomenal en favor de estos grandes grupos financieros, que además ostentan el liderazgo tecnológico, porque los departamentos de investigación de los grandes laboratorios de agroquímicos, de medicamentos, son mucho más poderosos que las áreas de investigación y desarrollo de las universidades estatales. Entonces, la pregunta desde su lógica sería, siendo nosotros mucho más poderosos económicamente y además teniendo la llave del desarrollo tecnológico del futuro, ¿a raíz de qué deberíamos someternos o seguir sometiéndonos a la disciplina estatal? Y entonces, esto que se plantea en el plano económico-financiero, después se va proyectando a las distintas disciplinas. Voy a empezar con una que puede parecer trivial, pero que a mi juicio no lo es. Me puedo equivocar, pero lo planteo como una hipótesis. Ustedes saben que ¿por qué digo que puede parecer trivial? Porque no es exactamente política en los términos convencionales de la política, pero sí creo que es profundamente político por el efecto cultural y por la penetración capilar que tienen las sociedades, que es un proyecto de la FIFA, para que a partir del año 2021 se juegue un campeonato mundial de clubes con 24 clubes, de los cuales 12 van a ser de la UEFA, 5 de América del Sur, 2 de América del Norte, otros 2 de Asia, etc. Y al cabo de 10 años, por todo lo que va a significar la atracción, el sponsoreo, los recursos financieros, van a desplazar la atención del campeonato que representa a los estados nacionales por el campeonato que representa a las empresas. Bueno, el poder del GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ya no por los recursos financieros que manejan, sino cómo esos recursos financieros han manejado las campañas electorales y cómo se apropian de nuestras preferencias, de nuestros gustos, de nuestros deseos, conociéndolos más que nosotros mismos. Y cómo eso va también atravesando, porque no hay regulación estatal para ese flujo de conocimiento y ese flujo de recursos que manejan los servidores privados que no tienen nacionalidad. El reclutamiento para los ejércitos privados que se alquilan para desplegar las estrategias militares
no ya de un país, sino de estos grandes conglomerados, y donde se hace una suerte de selección de talentos entre los niños que mejor se desempeñan en los juegos de guerra de las computadoras para trasladarlos al ejercicio concreto de la guerra, porque no tienen repercusión, no tiene daño, o mejor dicho, porque ejerce mucho menor daño moral, porque están desde chiquitos acostumbrados, y el día que tienen el enemigo real, lo único que tienen que hacer es replicar la misma práctica psicomotriz que vienen practicando desde su primera infancia, por encima de las fronteras del Estado. Yo creo que el último, bueno, por el momento Trump frenó la discusión de los tratados transnacionales, pero el flujo de que las controversias entre los conglomerados privados entre sí o entre los conglomerados y los estados deba ser resuelta por tribunales judiciales privados, eso continúa. Y creo que el último fallo de La Haya, que le niega a Bolivia la posibilidad de discutir la recuperación de la salida al mar con Chile, no es creo que es un fallo que el Tribunal Internacional emite mucho más influenciado por las grandes empresas que explotan la riqueza del litio, de la energía solar, de la irradiación y de toda la riqueza que encierran los grandes salares del norte de Chile que por el propio gobierno chileno. Creo que detrás del lawfare que persigue la persecución política de los líderes, pero que lo hace a través de la argumentación de la transparencia y que también involucra a las empresas constructoras regionales, tiene por objetivo montarse en un argumento loable como es el de la transparencia para sacar de carrera a las empresas de capital nacional y regional. Es decir, llevarse al bebé con el agua sucia por el agujero del desagote. ¿Qué quiere decir Patricia Bullrich cuando dice este es un país libre, el que quiere es el que se quiere armar, que se arme? Es la renuncia del Estado a la seguridad, por lo menos a un plano de la seguridad privada, no el plano estratégico, no el plano que sirve a los grandes conglomerados, no el plano de los acuerdos para importar dispositivos tecnológicos del Mossad y de la CIA, sino en el plano de la seguridad interurbana, de la defensa de los delitos contra la propiedad individual. La renuncia del Estado. Las reformas educativas, esto de reemplazar parte de las horas del contacto del docente con el estudiante por las plataformas virtuales direccionadas individualmente de acuerdo con las apetencias de cada uno de los estudiantes. La renuncia del Estado, siempre. ¿Y bajo qué lema cultural? ¿Bajo qué lema cultural? El Estado es ineficiente, es anacrónico, es obsoleto. Ustedes fíjense que en todos los mensajes, todos, traten de construir, que es la palabra que está en boga, todos los mensajes de las grandes cadenas, todos van dirigidos a la satanización del Estado, a la satanización de la política. Y además a separar a las clases medias de las clases populares. Esto que Cristina decía el otro día, le hacen creer a un trabajador formal que tiene un buen salario que le van a cobrar impuestos para podérselo dar a un vago. Además de la fragmentación, la apelación al individualismo, es siempre la división. ¿Por qué? Porque la coalición entre el pueblo y el Estado, entre el pueblo y la política, y entre las clases medias y los sectores populares, son la fuente de un bloque social
indestructible para los proyectos oligárquicos. Por eso necesitan ir contra eso. Pero lo que hay detrás de todo esto siempre es la eliminación de la categoría del Estado-Nación. Y del otro lado, un país, mejor dicho, un bloque que tiene acuerdos comerciales y acuerdos de inversión prácticamente con todo el mundo, pero que ejerce una fuerte planificación estatal de su economía, aún de los sectores privados, aún de los capitales extranjeros, y que controla además la incorporación del ingreso de los servidores. No es que los controle, los tiene suprimidos. La China tiene su propio YouTube, tiene su propio WhatsApp, tiene su propio Google. Una vez cuando conté eso, me tocó estar en China el año pasado, cuando conté esa situación me dicen, viste que al final no tienen la libertad que tenemos nosotros para elegir. Bueno, y que además, en el acuerdo firmado en Shanghái que tienen con la diplomacia rusa, votan en conjunto en las sedes diplomáticas y han votado en favor de la autonomía del Estado sirio, en favor de la autonomía del Estado iraní, en favor del reconocimiento del Estado palestino y en favor de la preservación de la autoridad en Venezuela. Es decir, a favor del Estado. Bueno, voy terminando. La segunda hipótesis, esta es la primera. ¿Qué dice? Bueno, la segunda es si hay margen en esta cuestión de la política como la voluntad, como el poder, como la decisión de romper los límites y de crear acontecimiento, si tiene margen o no para crear una nueva arquitectura jurídica, tanto nacional como regional como internacional. Porque nos podría suceder que nosotros lleguemos con toda esta carga, esta carga propositiva, y que nos sintamos limitados por la estructura jurídica. Y yo creo que parte de nuestra doctrina es que el derecho sigue a la política y no la política al derecho. Que la cuestión es fijar los objetivos políticos, crear las condiciones, crear acontecimiento y construir el derecho que sea necesario para legitimar esos objetivos políticos. Pero además, también lo señaló Cristina el otro día, la necesidad de reformular el sistema institucional, de rediseñar la arquitectura jurídica, tanto interna como internacional. Pero no tendríamos que ir a los primeros planos de los postulados jurídicos, porque los primeros planos de los postulados jurídicos están a nuestro favor. El preámbulo de nuestra Constitución, cuando habla de constituir la Unión Nacional, y uno ve la tendencia a la fragmentación de la sociedad, a la división social, los que violan ese postulado son ellos, no somos nosotros. No tenemos que recuperarlo. Descolonizando. Consolidar la paz interior. Y entonces sitian la ciudad de Buenos Aires porque se va a reunir el G20, protegido por un portaaviones de los Estados Unidos que está atracado en el puerto de Montevideo, 5.000 agentes extranjeros que se van a sumar a los 20.000 locales y 15 millones de balas de goma para consolidar la paz. Proveer a la defensa común, eliminando la soberanía tecnológica, recortando el presupuesto del sistema educativo, del sistema de investigación. Promover el bienestar general, cerrando fábricas, despidos, es decir,
son ellos los que están violando los principios jurídicos. No somos nosotros los que tenemos que crear la nueva arquitectura. Está creada, el marco de referencia jurídico está creado. Lo que hay que hacer es poner la voluntad política para hacerlo jugar a nuestro favor y construir toda la normativa inferior. La normativa superior está creada, inclusive por los postulados internacionales. La Declaración de los Derechos Humanos. El artículo 8. Toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Toda persona tiene derecho a la igualdad, a ser oída, a la presunción de la inocencia. Los artículos de las declaraciones universales, de los tratados que firmamos, las normas superiores de las cuales después se desprenden las normas inferiores del sistema jurídico internacional. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir la residencia de su territorio en el que quiera habitar. Fíjense que la categoría de Estado se rompe para todo. Libre circulación de capitales, libre circulación de mercancías, libre circulación de recursos financieros. En el único lugar donde se toma en cuenta el límite estatal es para rechazar a los inmigrantes. Ahí sí vale el Estado-Nación. Todos los demás bienes y mercancías pueden circular libremente. El inmigrante, el refugiado, el exiliado, el desamparado, para ese rigen las fronteras del Estado. Y para proteger, digamos, el Estado no tiene por qué obstaculizar la libertad de inversión de los conglomerados, ni la libertad tributaria de los conglomerados, ni la libertad para girar sus utilidades. Sí para proteger sus bienes tangibles e intangibles, los derechos de propiedad intelectual. Ahí sí tiene que estar el Estado para garantizar la inversión. En definitiva, voy a resumir para terminar. Preámbulo de la Constitución, afianzar la justicia, asegurar los beneficios de la libertad. Y además dice, para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres, en el momento que con la palabra hombre se definía a la humanidad, que quieran habitar el suelo argentino. Fíjense si los que violan con la política inmigratoria el derecho somos nosotros o son ellos. Lo que nosotros necesitamos es descolonizar estos principios. Es decir, pensaba cómo deshacer, desmontar el sentido común creado por ellos. Por ejemplo, ahora que en esta última semana que han proliferado los militantes de Hezbollah y los comandos iraníes para crear un clima determinado que justifique la política represiva. Yo esto lo digo desde una posición profundamente antiterrorista, porque el terrorismo es, entre otras cosas, causar la muerte de inocentes. La muerte sorpresiva, la muerte de inocentes, la muerte de civiles. Ninguna muerte me gusta, pero hay personas que se han adiestrado para participar de la guerra. La mayoría no. Entonces me pregunto, ¿cuál es el Estado que en su historia tiene la responsabilidad de mayor cantidad de muertes de civiles y de inocentes? El terrorismo además necesita fabricar y comerciar armas en el plano legal y en el plano ilegal. ¿Cuál es el país que más fabrica y más comercia armas en el plano legal y en el plano ilegal? Y el terrorismo también es un atentado permanente a la democracia y a la voluntad de los pueblos. ¿Cuál es el país que más ha atentado contra las democracias y ha financiado más dictaduras para romper las democracias? ¿Cuáles son los estados terroristas? ¿Qué dice el sentido común construido por ellos y qué dice la realidad? Tenemos que deconstruirlo, tenemos que descolonizar. Y
por último, la cuestión del realismo. Y el papel de la voluntad política. Porque yo me pregunto, si la política fuera solo correlación de fuerzas y no creación de correlación de fuerzas, ¿cuál era la correlación de fuerza para rechazar el ALCA? Contra un Bush que no era el Bush deteriorado del final de su gobierno por el fracaso de su invasión en Medio Oriente y por la crisis económica de 2008, sino que era el Bush que estaba en el vértice del poder. ¿Cuál era la correlación de fuerzas para enfrentar al corazón del poder financiero mundial y negarse a pagar a los fondos buitre después de que la Corte Federal de los Estados Unidos respaldara el fallo de Griesa y declarara el default de la Argentina? Y se hizo. ¿Cuál era la correlación de fuerza de Venezuela en el 2002 para resistir el golpe de Estado contra Chávez? En ese momento Bush sí que estaba en el vértice y había reconocido al gobierno de Carmona, de Fede Cámaras. Y cuando se miraba para el otro lado, no era que estaba Lula en Brasil, Kirchner en la Argentina, UNASUR, no había nada de eso. ¿Qué había? Había un pueblo que no solamente había ascendido económicamente en la escala social, sino que había politizado la conciencia popular sobre el ascenso social, cosa que no pasó en Brasil. En Brasil, los votos que saca Haddad en la primera vuelta son menos que la cantidad de gente que había salido de la pobreza durante los gobiernos de Lula. Y cuando la Fundación Perseu Abramo hace una encuesta para ver a qué le atribuyen los que antes estaban en una situación de pobreza mayor, 3/4 de las respuestas lo atribuyen al mérito individual. Le sigue la ayuda familiar. En tercer lugar está Dios. Y recién en cuarto lugar, con un 4%, se lo atribuyen a las políticas públicas. Es decir, el ascenso social sin acompañamiento de la politización política, de la politización de la conciencia, de la batalla cultural. Y por último, la capacidad de crear correlación de fuerza. Miren, Néstor, y termino con esto, asumió el 25 de mayo de 2003, pero el Parlamento recién cambiaba el 10 de diciembre de 2003. Entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre, Néstor gobernó exactamente con el mismo Parlamento que había gobernado Duhalde anteriormente, donde había múltiples proyectos para anular las leyes de impunidad y derogar los indultos, con el mismo Parlamento, y donde además había múltiples proyectos para declarar el juicio político de los miembros de la Corte Suprema menemista que presidía Nazareno. Y bastó el liderazgo político de Kirchner para, con la misma correlación de fuerzas, cambiar la orientación política. Y ese mismo Parlamento anuló las leyes de impunidad, Kirchner derogó los indultos y no hizo falta el juicio político a la Corte porque renunciaron antes y se cambió a la Corte. Es decir, este es el sentido de la fuerza de la política, descolonizar la cultura, descolonizar el lenguaje, cambiar el sentido común, romper los límites y recuperar, y eso es la fortaleza mayor que tenemos y que ellos no tienen, que es la dimensión ética de la política, la convicción de estar luchando por los objetivos más nobles, por las causas más justas, por lo que creemos profunda, intrínsecamente justo, y recuperar la dimensión humana. Lo planteaba Máximo, tratar de ser mejores. Cuando el general Perón definió en la doctrina que la finalidad era la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no era solo la grandeza de la nación, porque hay naciones grandes, con prestigio imperial, con historia imperial,
habiendo sometido a sus pueblos. La idea es la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, recuperar la dimensión ética y la dimensión humana. Y teniendo en cuenta estos pequeños aportes, creo que recuperamos a la política para romper esos límites del posibilismo, para romper los límites de la realidad, para crear nuevos acontecimientos y convertir la política del arte de lo posible en el arte de hacer posible nuestros objetivos políticos. Muchas gracias.